Saludos y bendiciones. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. En este video vamos a estar hoy tocando lo que es el gobierno bíblico en la iglesia local. A pesar de que el enemigo ha hecho todo lo que ha estado a su mano para impedir que podamos seguir predicando la palabra de Dios, aquí estamos. Aquí estamos por su gracia y su misericordia. Hoy vamos a tocar cómo debe de ser el gobierno en las iglesias de acuerdo a lo que vemos en la Biblia. Quiero comenzar con Hechos capítulo 14, versículo 23, donde dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Note, constituyeron ancianos en plural. Como vamos a ver, la palabra anciano, obispo, que significa supervisor, y pastor, son diferentes términos para referirse al mismo oficio. No son oficios diferentes, aunque después del segundo siglo eso cambió, pero en la Biblia vamos a ver que son términos intercambiables para referirse al mismo oficio. O sea, el pastor es un anciano de la iglesia, a la misma vez es un supervisor de las ovejas que Dios ha puesto, del rebaño que Dios ha puesto a su cuidado. Así que comenzamos con Hechos 14:23, donde dice, y constituyeron, y está refiriéndose aquí a los apóstoles, y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, cada congregación había un grupo de ancianos que eran los que gobernaban la iglesia. En Hechos capítulo 15, versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Este tipo de contiendas no es nuevo, no es algo nuevo en nuestro tiempo. Desde la iglesia primitiva siempre ha existido. Y dice, como tuvieron una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hoy en día no tenemos apóstoles bíblicamente, aunque hay muchas personas que se autoproclaman apóstoles, pero la palabra apóstol significa uno que es enviado. En el término técnico de la palabra se refería a los 12 y al apóstol Pablo. Los requisitos que vemos en el libro de los Hechos para ser apóstoles era que tenían que haber sido parte del ministerio terrenal de Jesucristo y testigos de su resurrección. Pablo no llenaba el primer requisito, pero sí llenó el segundo, ya que fue el mismo Cristo resucitado el que se le apareció y lo llamó al apostolado. Ya fuera al apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles en ser llamado, el último en morir fue el apóstol Juan. Ya hoy en día no tenemos ese tipo de apóstoles en el sentido técnico de la palabra. En el sentido amplio de la palabra, como apóstol significa uno que es enviado, pues pudiéramos decir que hasta cierto punto, pues los misioneros de hoy en día que son enviados por la iglesia, pues son un tipo de apóstoles. Pero en el sentido técnico de la palabra, de los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, hoy en día no tenemos. Así que no se dejen engañar. Y como no tenemos hoy en día apóstoles en ese sentido, sí deberíamos de tener lo que son los ancianos para tratar este tipo de cuestiones dentro, que son los que están llamados a tratar este tipo de cuestiones dentro de la iglesia. En Hechos 15:6 dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Eso era Hechos 15:4. En Hechos 15:6 es el que voy a leer ahora. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. En Hechos capítulo 15, versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Estos asuntos se trataron en la iglesia de Jerusalén, un punto importante, no se trataron en la iglesia de Roma, que probablemente no se sabe si ya existía para ese tiempo. O sea, pero los amigos católicos romanos que insisten que no, que la iglesia romana es la principal, no, históricamente eso ni históricamente ni bíblicamente se sostiene. La primera iglesia que vemos, la primera congregación fue la de Jerusalén.
y donde se decidían los asuntos acerca de doctrina era en la iglesia de Jerusalén. Y después pudiéramos decir que en importancia fue la de Antioquía, donde por primera vez se le llamaron a los discípulos cristianos. A todo esto la de Roma no aparece por ningún lado, así que tratar de decir que la iglesia de Roma históricamente es el fundamento, no lo es, no lo es. Otra cosa que vemos aquí en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17, dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. En Tito capítulo 1 versículo 5 dice el apóstol Pablo, le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Como estamos viendo aquí, el patrón bíblico del Nuevo Testamento, el gobierno de la iglesia debe de ser un gobierno plural, no un gobierno donde solamente un pastor es quien gobierna y es quien decide todo. Bíblicamente hablando, tampoco debe de ser un gobierno entre un pastor y un grupo de diáconos, porque los diáconos no están llamados a gobernar. Vemos que es el patrón que se utiliza en muchas de nuestras iglesias bautistas, en algunas iglesias carismáticas a veces se utiliza también, pero si nos vamos a ir a la escritura, el patrón bíblico que vemos es un gobierno plural de ancianos, obispos, pastores. Como expliqué, son términos, diferentes términos para referirse al mismo oficio. Eso no cambió hasta el segundo siglo, donde ya entonces empezaron a cambiar las cosas, y a partir del segundo siglo entonces ya el obispo, o que significa supervisor, empezó a ponerse por encima de los pastores y los pastores por encima de los ancianos. O sea, pero esa distinción no la vemos en el Nuevo Testamento y no es bíblica. Eso fue algo que se desarrolló ya después del segundo siglo, hasta que ya empezaron a tener un obispo a cargo de diferentes congregaciones, como lo vemos normal hoy en la Iglesia Católica Romana y en algunas otras denominaciones protestantes, donde hay un obispo de área que está a cargo de diferentes congregaciones. Pero en el Nuevo Testamento ese no era el patrón. El patrón era que había un gobierno, cada congregación tenía que dar cuenta de sí, cada congregación era independiente. Al principio, cuando surge el cristianismo, pues eran enviados desde la iglesia de Jerusalén, y cuando había que resolver algo doctrinal, pues se iba a la iglesia, a la congregación de Jerusalén con los apóstoles y los ancianos. Eso ya después, con que pasó el tiempo, dejó de ser. Y vemos que cada congregación, por ejemplo, vemos las cartas de Pablo que él le escribe a diferentes congregaciones. En las 7 iglesias del Apocalipsis, vemos que el Señor le envía cartas a cada una de estas 7 iglesias, que eran iglesias literales, iglesias históricas que existieron en el primer siglo, y a cada una las llama a cuenta, le dice las cosas buenas y las cosas que tenían, que él les reprende, que tenían que arreglar. No vemos que él le escribiera a la iglesia de Roma o al obispo de Roma para que corrigiese lo que ocurría en estas iglesias de Asia, no, sino que cada iglesia es responsable. Lo mismo bíblicamente hablando es así hoy en día. Cada congregación es responsable delante del Señor. Ahora bien, hoy en día estamos conscientes pues que las diferentes iglesias tienen diferentes tipos de gobierno. Algunas, en la mayoría de las iglesias bautistas, a la cual yo pertenezco, a la Asociación Bautista del Sur, en la mayoría de las iglesias así se gobiernan por un pastor y un grupo de diáconos. Otras, el estilo, las iglesias presbiterianas, que tienen son, yo diría, las más parecidas tal vez a lo que es el gobierno del Nuevo Testamento, sí tienen un grupo de ancianos gobernando. Pero está la denominación. Algunas tienen lo que llaman el concilio, por ejemplo, el concilio denominacional, que es, por poner un ejemplo, el concilio de las asambleas de Dios, que está por encima de la iglesia local. Tienen un obispo de Arias, si no me equivoco,
y son los que deciden, pueden quitar, poner pastores en las congregaciones. En las iglesias bautistas se supone que son congregacionales, así que las decisiones finales, cuando se va a llevar una decisión en algún tema muy importante, se lleva a votación de la congregación. Ahora bien, nuevamente, el patrón bíblico que vemos aquí es un patrón plural. Cuando esto se cambia, pues vienen muchos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en las iglesias hoy en día es que a veces el pastor no da abasto. O sea, el pastor tiene que ser predicador, tiene que ser consejero, tiene que ser a veces hasta handyman, en el sentido, o sea, trabajar en las cosas de la iglesia, arreglar puertas, arreglar ventanas. Tiene un montón de oficios que entonces lo que muchas veces termina agotado, descuida a su propia familia. O sea, vemos en muchas iglesias que los primeros descarriados son los hijos de los pastores, porque atendiendo la iglesia descuidan su propio hogar, lo cual eso automáticamente, bíblicamente los descalifica. O sea, porque dice en primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, es lo que se llama las epístolas pastorales, cartas pastorales. Ahí describen cuáles son los requisitos que se requieren para los pastores, ancianos, obispos. Primeramente se basa en el carácter. El carácter va por encima de los dones. Ahora, los dones son importantes. Dice que tiene que ser apto para enseñar. Un pastor, un anciano que no es apto para enseñar, está descalificado para gobernar una iglesia. Lo mismo no puede ser un neófito, no puede ser una persona recién convertida, porque de repente el orgullo se le puede subir y caer en el lazo del diablo, como dice el apóstol Pablo. Entonces vemos claramente también, y quiero tocar aquí un punto que sé que es un poco controversial, no me voy a detener, simplemente me voy a mantener a lo que dice la Escritura. También este gobierno de ancianos tiene que ser plural y hombres. Y esto no es machismo, esto no es que defendiendo que si el patriarcado ni nada. La Biblia es clara en Primera de Timoteo, como dije, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, es lo que se llaman las epístolas pastorales. En Primera Timoteo, Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, la mujer no puede ejercer dominio. Esto no es porque sea inferior, son roles diferentes que Dios ha dado. Yo creo que la mujer sí puede ser diaconisa, la mujer sí puede enseñar a jóvenes y a niños y a otras mujeres, pero no está llamada a pastorear la iglesia. Yo sé que me podrán decir, no, pero es que está la pastora fulana. No es por falta de capacidad. Yo he conocido mujeres que tienen mucho más conocimientos bíblicos que sus maridos, y algunas que enseñan y predican mucho mejor que los hombres. Así que aquí no se trata de que no puedan hacerlo porque no tengan la capacidad, sino que Dios en su soberanía estableció un rol distinto para la mujer. Un policía puede, si yo no me paro en una luz roja, en un semáforo rojo, pues el policía tiene la autoridad de detenerme y darme un ticket, y si me pongo muy bravucón me lleva preso también. Sin embargo, si yo veo un policía que se llevó un semáforo rojo y no tiene las luces, como que está en una emergencia o algo, simplemente le dio la gana de llevarse el semáforo rojo, yo no puedo detenerlo y decirle: oye, usted quebrantó la ley, le voy a dar un ticket. No, él lo puede hacer conmigo, yo no lo puedo hacer con él. ¿Significa eso que él es más hombre que yo o que él está por encima de mí? No, simplemente en la sociedad tenemos roles diferentes. Igual que el hecho de que yo puedo predicar la palabra desde un púlpito, y un policía, a no ser que esté llamado también a predicar, simplemente por ser policía no puede treparse en un púlpito y ponerse a predicar porque dice: no, yo soy la autoridad. No, en el púlpito no tiene autoridad. Son roles diferentes. No se trata de que uno sea mejor que el otro o que el otro esté por encima del otro. Como dije, aquí pues deja claramente que en este caso la mujer dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Una mujer que está pastoreando está ejerciendo dominio. Alguien dirá:
hermano, eso era cuestión de esa época, eso era algo cultural, pero como vamos a ver, aunque hay cosas que sí, mandatos que eran de acuerdo a la época, este no lo es, porque Pablo va a la creación. Versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Así que la razón que Pablo da no es una razón cultural, sino que es una razón que va a la misma creación, al libro de Génesis, para exponer lo que él está enseñando acerca del rol de la mujer. Repito, esto no hace a la mujer inferior, esto no hace a la mujer que tenga menos capacidad. He conocido mujeres como dije, que tienen más conocimiento que los maridos, y algunas predican mejor y enseñan mejor que ellos. De hecho, es triste decirlo, pero en gran parte de las iglesias las personas que más buscan, compran libros, estudian, por lo general son las mujeres. Ahora bien, ya un pastorado femenino ya es algo que se está saliendo del patrón bíblico. O sea, cuando vemos los requisitos acerca de lo que eran los ancianos, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, no presenta a mujeres, siempre hombres, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Ese es el patrón bíblico. Cuando se sale de esto, alguien puede decir, bueno, pero es que la iglesia que pastorea esta pastora, ha crecido. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el resultado simplemente, o sea, sino por lo que establece la escritura. O sea, Dios en su soberanía puede usar a quien Él quiere en un momento dado. Eso no significa, o sea, que esté bien. O sea, no significa que sea lo normal en las reglas. O sea, el profeta a Balaam lo reprendió hablándole por medio de una mula. Ahora, normalmente significa que Dios anda reprendiendo a las personas por medio de mulas o burros o perros o animales. No, un caso especial. Entonces a veces coger un caso especial y decir esta es la regla, seguirlo porque dio resultado es erróneo. Ahora bien, volviendo a la escritura, entonces ya vemos que lo bíblico es un gobierno plural de ancianos. Los requisitos están, no tenemos el tiempo aquí, pero si ustedes examinan primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, ahí van a ver lo que son los requisitos para un anciano. Cuando se salen de este patrón, entonces pues se buscan muchos problemas, porque como dije, en algunos casos tenemos el caso en que el pastor se quema, simplemente no da abasto, termina descuidando su familia, muchos terminan en depresión y terminan renunciando, afectando su salud y renunciando al ministerio. En otros casos vemos lo opuesto, donde un pastor se proclama como dictador, donde es el ungido de Dios, nadie puede cuestionar lo que hace y deshace, briega con el dinero, nadie lo cuestiona, y es como si fuera su pequeña compañía privada. Si hubiese un gobierno plural de ancianos donde todos llenan los requisitos que se establecen en las cartas pastorales y tienen la madurez espiritual y el conocimiento bíblico, eso no se puede dar. Y no estamos hablando de que sean todos de la misma familia, no, bueno, pues un gobierno plural donde es el pastor y el suegro del pastor y el hijo del pastor y el yerno del pastor. No, eso tampoco es así. O sea, debe de ser hombres que la misma congregación escoja, o sea, hombres que verdaderamente llenen lo que es el carácter y lo que es la madurez de acuerdo a lo que establece la escritura. Eso evitaría un gobierno plural de ancianos, pues evita de que haya un pastor dictador que haga y deshaga como él quiere, o el pastor y su familia, que sean los que estén encargados del dinero, de todo, y nadie cuestiona, porque lo tratan como una compañía privada. Otra cosa que también evita los abusos, como ya dije, evita que un pastor se queme, evita los problemas que vemos a veces cuando vemos en estas cosas, una mujer en el pastorado femenino, pero también hay la iglesia que hasta recientemente yo estuve pastoreando, tenía también una clase de gobierno que creo que es el más antibíblico de todos, donde un supuesto concilio local de la iglesia local es quien gobierna, un concilio local compuesto de la
secretaria, compuesta de la que maneja, está a cargo de las damas, compuesta de un diácono, y estas personas, que esto no lo establece la escritura en ningún lado, y no estoy hablando de un concilio denominacional, quiero hacer la aclaración, sino de un concilio autoproclamado local, que simplemente porque son las personas que aparecen en la corporación legal de la iglesia ante el Estado, se toman, son los que realmente están gobernando la iglesia. En este caso, bueno, yo sufrí un golpe de Estado por parte de ellos, pero aquí seguimos por la gloria de Dios. Pero estableciendo, esto tampoco tiene ninguna base bíblica, ninguna base bíblica. El patrón bíblico, repito, es un gobierno compuesto de hombres maduros en la fe, ancianos, se le llaman así, ancianos, obispos, pastores. Ese es el patrón bíblico. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día en las congregaciones se evitaría. Y aclaro, todos los ancianos, aunque pueden tener diferentes funciones, a lo mejor uno está llamado más a predicar, a enseñar, el otro está a lo mejor más llamado a la consejería o a atender los matrimonios o atender las finanzas. O sea, independientemente, no tienen todos que hacer lo mismo, pero todos tienen que tener la misma autoridad. Todos tienen que tener la misma autoridad. Eso no es de que uno es el pastor y el otro es el copastor. Tampoco es bíblico. Eso de pastor y copastor no es bíblico. Lo bíblico es un grupo de ancianos, todos con la misma autoridad. ¿Cuánto? Depende del tamaño de la congregación, del tiempo que tenga la congregación. Pueden ser 2 ancianos, pueden ser 3 ancianos. A lo mejor una congregación con 30 personas, una congregación pequeña, 25, 30, 50 personas. Solamente tiene 2 ancianos o 3 y es suficiente. A lo mismo hasta una congregación de 100, 150. A lo mejor ya una congregación ya de 500 personas o más ya debería de tener ya un grupo mayor de ancianos, tal vez unos 5 o 6 ancianos, para que se puedan distribuir así las tareas. O sea, pero ese es el patrón bíblico. Antes de terminar, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Y dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Oiga bien, como ya expliqué, los ancianos son los pastores, los obispos, los supervisores. Yo anciano, primeramente mire cómo se refiere el apóstol Pedro. Él no dice yo les mando, yo el apóstol, o yo como creen los amigos católicos romanos, que él se supone que era el primer papa. Él no dice yo como el papa les ordeno. Él no dice, no, yo como el apóstol Pedro les ordeno. No, mire la manera como él rogando, no imponiendo, no dando órdenes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Pedro no se puso por encima de los demás. Pedro se puso al nivel de los demás. Él era un anciano, un pastor, un obispo igual que los demás, no por encima de ellos. Y dice, hoy en día tenemos uno de estos autoproclamados apóstoles que se creen que están por encima de las iglesias, de los pastores de todo el mundo y que no les rinden cuenta a nadie. El apóstol Pedro, que era un apóstol genuino, mira, vemos primero en el capítulo 15 de Hechos que tuvo que ir a rendir a los ancianos de Jerusalén. Y aquí lo vemos que él mismo se consideraba simplemente, aparte de ser un apóstol, se consideraba un anciano entre ellos, un pastor. Yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora mire cómo debe de ser el pastorado bíblico: apacentar la grey de Dios. ¿La grey de quién? No es la grey del pastor, no es la grey del grupo de pastores, no es la grey de la familia del pastor. La grey de Dios, no es la grey de la denominación. La grey de Dios, siempre tenemos que tener claro esto los pastores. Estamos pastoreando la grey de Dios, no de nosotros. Aunque fundemos una congregación, por decirlo así, que comencemos en nuestra casa, que comencemos a reunirnos y seamos los fundadores, crezca, después tengamos un local y puede crecer a 100, 200 personas, 50, lo que sea. Siempre va a ser la grey de Dios, porque fue Cristo el que murió por ellos, no yo ni ningún pastor. Y esa es otra cosa, que muchas veces las personas se creen los dueños de la grey de Dios.
El que más dona dinero, el que más diezma, se cree que es el más derecho que tiene. Y muchas veces los líderes de una iglesia permiten y le dan esos derechos porque están interesados en lo que el hermanito o la hermanita da. Doy gracias a Dios que el tiempo que estuve pastoreando, nunca estuve pendiente a lo que fulano, sutana daba. Yo no tenía que ver nada con las finanzas. Por eso mismo, para no estar teniendo preferencias con nadie. Porque en el perverso corazón de uno, humano que uno es, a lo mejor de repente tú ves que si fulanito es el que pone tanto dinero en la iglesia, entonces a fulanito yo no, déjame decir nada que le vaya ofender y de repente se me vaya y se vaya el dinero con él. No, no, no. Esto triste ocurre en muchas iglesias. Tristemente ocurre en muchas iglesias donde las personas que más dinero ponen son básicamente los que gobiernan la iglesia y los que se creen dueños de la iglesia. Y muchos de los llamados líderes tienen miedo a reprenderlos, a corregirlos. ¿Por qué? Porque no. Si se me va fulano, se me cae la iglesia. O sea, se me cae el kiosco. Se olvidan que es la iglesia de Cristo. Y si es la iglesia de Cristo, Cristo la va a sostener. No estoy hablando de las ofrendas, no estoy hablando en contra de eso, pero como vamos a ver, también una cosa es la ofrenda bíblica y otra cosa es la imposición de diezmos obligados, donde se le dicen que si no diezmo, no da tal cantidad, vas a estar maldecido por Dios, porque Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 no aplica a la iglesia porque en Gálatas dice claramente que Cristo nos libró de toda maldición de la ley. Cristo nos libró de toda maldición de la ley. Dios ama al dador alegre. El creyente debe de dar de acuerdo a cómo ha sido prosperado. No estoy diciendo que dé unas limosnas o que dé lo que le sobra, pero de acuerdo a cómo ha sido prosperado, con alegría de su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y se tiene que sostener de alguna manera la iglesia del Señor. O sea, hay edificios que se alquilan. Hay edificios que se alquilan, y obviamente conlleva eso dinero, a veces sueldo del pastor, que es bíblico. El obrero es digno de su salario, no es digno de hacerse rico, aclaro, no es digno de hacerse rico, ni es digno de tener aviones privados, ni es digno de vivir de hacerse millonario a causa. Es digno de su salario, un salario digno que pueda mantenerse y mantener su familia, si de verdaderamente se dedica a la obra del Señor. Ahora, quiero seguir otra vez. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo deben de apacentar la grey de Dios? Cuidando de ella, no por fuerza. Esto no, aquí se hace la cosa porque soy el pastor o porque somos los pastores y punto, y no se cuestiona. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso no como los charlatanes estos del evangelio de la prosperidad, que se han hecho millonarios, que ven, trae aquí $100 para que el Señor te devuelva 1,000, ven y pacta con Dios para que Dios te dé fortuna, dinero, salud. No, el único pacto que se hace con Dios es por medio de la sangre de Cristo, no con dinero. Así que, como le dijo Pedro, perezca el dinero con ustedes, porque han pretendido comprar el don de Dios. No se dejen engañar. La Biblia advierte, léanse la epístola de Judas, léanse en segunda de Pedro. La Biblia advierte de estos charlatanes, de estos engañadores, de estos mercaderes del evangelio, de estos autoproclamados apóstoles. Cuídense de estas personas, que lo que le hablan es lisonja, lo que quieren oír las personas. Nunca hablan de pecado, nunca hablan de santidad. Nunca habla de lo que la palabra de Dios demanda en la conducta del creyente. Dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. El hombre de Dios no puede ser un mercader del evangelio como vemos todos estos charlatanes. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No es aquí se hace lo que yo diga porque soy el pastor, o se hace lo que diga porque somos los pastores. No, es dando ejemplo. Es dando ejemplo, no con señorío. Eso es muy normal, especialmente entre los pastores hispanos, donde se creen los dueños de las ovejas. Y si por X razón una oveja decide tal domingo ir a visitar otra congregación porque lo invitaron allá, que a lo mejor de repente
viene un conocido predicador, un invitado, una persona como un César Vidal, un Sugel Michelén, y deciden irlo a ver a la congregación o algún familiar los invita, no se molestan rápido los pastores como que tienen señorío, no, a que tienen que ir para allá si la palabra de Dios es la misma. Sí, la palabra de Dios es la misma, pero Dios utiliza diferentes personas. Mientras yo estuve pastoreando en eso nunca tuve problemas. O sea, si de repente llega a la ciudad de Miami un César Vidal, que lo tuvimos en la iglesia varias veces, o un Sugel Michelén, o un Miguel Núñez, o un Paul Watcher, y alguien quiere irlo a visitar y es un domingo, pues yo no me voy a poner, a mí me escuchan todos los domingos, pero a ese predicador no, pues si tienen una oportunidad única, pues vayan con la bendición. O sea, yo no tengo señorío, el pastor no puede tener señorío sobre la ley, cuidando con ella, sino siendo ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por último, ya prácticamente terminando, en Hechos capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Oiga bien, ya vimos cómo es que se deben obedecerlo y ya vemos cómo es que los pastores, ya vimos en Primera de Pedro cómo es que deben de hacerlo, siendo ejemplo, no teniendo señorío, no haciéndolo por ganancias deshonestas. Ahora, a los verdaderos siervos de Dios, la Biblia manda obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Quiero hacer una aclaración, siempre y cuando esos pastores se sujeten a Cristo, siempre y cuando esos pastores se sujeten a la palabra de Dios. Esto no es que usted se sujete a ciega a cualquiera que se autoproclame pastor o sea pastor, pero que usted vea que la conducta va completamente en contra o que está enseñando alguna herejía, como las que vemos hoy en día con esto del evangelio de la prosperidad o los antitrinitarios y cosas así. A personas así usted no tiene por qué sujetarse. Personas así yo le diría, salga corriendo y escape por su vida. O sea, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, a los verdaderos siervos de Dios, sí le están las ovejas llamadas a sujetarse, porque fue Dios quien estableció pastores. Hay personas que dicen, no, Cristo es mi único pastor y ya se acabó. Y yo no me sujeto a ningún pastor y yo no voy a ninguna iglesia. Yo tengo que reconocer con mucha tristeza y con mucho dolor en mi corazón que cada día es más difícil encontrar una congregación de sana doctrina verdaderamente. O sea, reconozco que hay muchos charlatanes hoy en día, que las cosas que se ven a veces dentro de la iglesia, a veces hasta peores que en el mundo. A la misma vez tengo que reconocer, iglesia perfecta no hay, pero todavía hay iglesias de Dios. Lo que tenemos que seguir orando y buscando, y todavía hay hombres de Dios que aman la grey de Dios, que aman las ovejas de Dios. Así que no se den por vencidos, sigan orando, sigan buscando, pero no se queden en su casa, porque es un mandato bíblico, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La vida cristiana es una vida congregacional, no es una vida de llanero solitario. Nuevamente reconozco, sé que hay muchas ovejas heridas, golpeadas, que han salido de estas iglesias, de estos charlatanes, muy malas experiencias. Yo les reconozco, si yo me dejara llevar por las experiencias que he tenido en algunas congregaciones, ni volvería a pastorear, ni volvería a reunirme en ninguna iglesia. Como dije, recientemente sufrí un golpe de estado por unas personas, o sea, que uno dice, wow, o sea, pero ¿qué es esto? Y sé de otros pastores también, o sea, lo que tenemos que poner la vista en Cristo, seguir orando y seguir buscando. Yo diría solamente en un caso estricto de que en verdad no haya ninguna congregación. He hablado con personas por medio de las redes sociales que me dicen, mira, no tenemos ninguna iglesia alrededor y solamente con las prédicas que usted nos envía o con las que vemos en YouTube es que nos alimentamos. Esos son casos aislados y bueno, si no hay, no hay. O si no hay nada, si lo único que hay son sectas alrededor, pues tampoco vas a ir a una secta simplemente por congregarte. Pero yo diría que en la mayoría de los casos, oren por el que el Señor les consiga una congregación de sana doctrina y donde se puedan haber pastores, hombres de Dios que se sujeten a Cristo y a la misma vez se puedan las ovejas sujetar a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores vamos a tener que dar cuenta. Vamos a tener, yo salí de esta congregación que pastoreé por 2 años
Y yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, estoy libre de la sangre de todos vosotros. ¿Por qué? Porque no rehusé predicarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hablé de las glorias del cielo, hablé de los terrores del infierno, hablé de la salvación por gracia, no por obra, de la seguridad de la salvación. A la misma vez hablé de que por el fruto se conoce el árbol y que sin santidad nadie verá al Señor. Este tipo de prédica a algunas personas no les gusta. Yo veía como algunas personas se salían para afuera, le chillaban, le lastimaban los oídos oír este tipo de palabras. Casualmente, casualmente no, muchas de estas personas fueron los que estuvieron envueltos en el golpe de Estado, personas que no soportan la palabra de Dios. ¿Por qué el deber del pastor, y como lo hice yo en estos 2 años, de predicar todo, el deber del pastor es predicar, los pastores, todo el consejo de Dios? No es el tema que a mí me gusta hablar de escatología, o me gusta hablar solamente de las 5 solas, o me gusta hablar solamente del amor de Dios. No, predica del amor de Dios, pero predica de la ira de Dios. Habla que nuestro Dios es amor, pero que nuestro Dios es fuego consumidor. Habla de las glorias del cielo, pero habla de los tormentos del infierno. Todo el consejo de Dios hay que predicarlo. Habla de la seguridad de la salvación y habla del peligro de estar autoengañado, de que muchas personas creen lo que no creen y piensan que van a donde no van. Personas que en aquel día del juicio van a oír al Señor cuando les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que vemos, termino con esto: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ese es el trabajo de los pastores, como quienes han de dar cuenta, pero que lo hagan con alegría. No es muy difícil, a veces cuando las mismas personas de la iglesia le hacen prácticamente, así como hay pastores abusadores, también hay personas, miembros o algunas de las personas que tienen cargos en las iglesias, abusadores, que le hacen la vida, le amargan la vida al pastor o a los pastores, y dicen que estas personas tienen que sujetarse para que lo hagan los pastores con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que damos fin a este estudio. Como vemos, el patrón bíblico es un gobierno plural de ancianos, un gobierno plural de pastores. Tal vez usted me está escuchando y dice: bueno, en mi iglesia lo que hay un solo pastor, ¿qué hago? ¿Me voy? No, quédese ahí, ore, o tal vez comparta esto a su pastor, pero no se vaya a ir, a no ser que sea, vuelvo y le digo, a no ser que sea un tirano, a no ser que sea un mercader del evangelio. Muchas iglesias de sana doctrina, hay muchos hombres de Dios que están pastoreando iglesias y no necesariamente de acuerdo al patrón bíblico. Pero como dije, esto trae muchos problemas que se pudieran evitar. Evitaría el abuso de poder, evitaría el desgaste de muchos pastores que quieren hacer, que son el hombre orquesta, si hubiese un grupo de pastores. Evitaría muchos de estos golpes de Estado que a veces de repente, como fue el caso mío, un mal llamado concilio local fue quien decidió el golpe de Estado. En otros casos son un grupo de diáconos que le da un golpe de Estado al pastor. Todo esto se evitaría si fuera un gobierno plural de ancianos que tienen todos la misma autoridad. Así que espero que este video haya sido de bendición. Pronto vamos a seguir, como dije, vamos a seguir grabando estos videos para la edificación. Siempre puedes ponerle like al video para que se siga distribuyendo más. Si no estás suscrito, te puedes suscribir a mi canal Ricky Frontán para que ya automáticamente te lleguen los videos. Y compartirlo, sí, compártelo con otras personas para que sean edificados también. Así que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Este es su amigo y hermano Ricky Frontán, quien se despide. Dios les bendiga.